Listo, ahora sí, está grabando. Siempre me olvido, gracias por hacerme recordar. Luego, no van a tener la referencia de la clase grabada. Bueno, veamos acá. Bien. Tengo en lista 36 y 34 registros. Falta una alumna que es Helen. ¿Y quién es el número 36 que falta, saben? Bueno, vamos a avanzar con la clase. Profesor, disculpe, faltaba un grupo de frecuencia cardíaca que es el mío y de mis compañeros. Ya, entonces vamos a empezar con tu grupo. Termina frecuencia cardíaca, vemos algo de presión arterial y continúan las exposiciones, ¿ok? Doctora, a nosotros también nos ha tocado frecuencia cardíaca. ¿Y faltaban ustedes? Sí, bueno, eso es lo que me comunicó la frecuencia cardíaca. Ya. ¿Cuántos Doctor, grupos disculpe, son de buenas presión noches. arterial? Sí, Ay, dime. quedó de la semana pasada, quedó 2 grupos de presión arterial y un grupo de frecuencia cardíaca, y ahora último me escribió un compañero el domingo para que le puedan dar un tema de exposición a su grupo, y habría un grupo de frecuencia respiratoria. Son 4 grupos que todavía tienen que exponer. 2 de presión arterial, 1 de cardíaca y 1 de respiratoria. ¿Cuál es el grupo que en la clase anterior faltó exponer? Nosotros, doctor, De frecuencia Kevin, cardíaca. ya, Kevin, ok, ya. Héctor, me dices que hay un grupo nuevo que recientemente se ha formado para dar la clase de frecuencia cardíaca. Héctor, Disculpe, doctor. me estás diciendo que hay un grupo que recién se formó Sí, para desarrollar frecu- frecuencia cardíaca. sí, le di un tema. Permítame, ahorita le indico cuál es el grupo. Ya, veamos. Ya, Kevin, te vas preparando para tu exposición, ¿sí? Ya, doctor. Voy presentando las diapositivas. Ya, luego vemos. Mientras Héctor luego me dice qué grupo es el que falta de frecuencia cardíaca, ¿sí? Ya, doctor. ¿Se nota, doctor? ¿Se ve? Sí, sí, yo sí lo puedo ver. ¿Tus compañeros pueden ver? Sí, sí se ve. Sí, profesor. Ya, muy bien. Entonces, empiecen. ¿Quiénes son? Son Miriam, Maritza. Mariceli Lozano. Doctor, Dime. ya tengo los grupos. Me escribieron, son 2 integrantes, Mariceli Lozano y Gianluca Coronel. A ellos les di frecuencia respiratoria. Ellos fueron los últimos, me escribieron el domingo para poderles asignarle un tema de exposición. ¿Por qué recién? Bueno, no les podría indicar, me escribieron el día domingo, doctor. Ya, ok. Luego vemos. Avancemos con frecuencia cardíaca de Kevin. ¿Sí, Kevin? Pueden empezar. Buenas noches, doctor. Buenas noches, compañeros. En esta oportunidad vamos a tocar el tema de frecuencia cardíaca. Los integrantes son Quispe Huamamputupa Miriam, López Pacora Maritza, Mesa Guillén Ian, Rosa Sarauco Carlos y el que les habla Ramírez Vidal Kevin. Va a comenzar con la exposición mi compañera. Ya, buenas noches. ¿Podrían poner la parte número 2 de la PPT? Sí, ya, bueno. Ok, a mí me tocó hacer definición de frecuencia cardíaca. La frecuencia cardíaca es uno de los signos vitales o indicadores importantes de la salud en el cuerpo humano y se define como el número de contracciones o pulsaciones del corazón o de los ventrículos cardíacos por una unidad de tiempo, usualmente un minuto. Se mide en condiciones bien determinadas, o de reposo o de actividad, y se expresa en pulsaciones por minuto a nivel de las arterias periféricas y en latidos por minuto a nivel del corazón. No solo la velocidad de la frecuencia cardíaca es importante, el ritmo y los latidos del corazón también es crucial
Y un latido irregular puede ser signo de una enfermedad grave, eso ya más adelante lo van a ver con mis compañeros. Y también es de suma importancia saber tu frecuencia cardíaca, ya que está considerado por los expertos como un indicador de riesgo cardiovascular que determina la esperanza de vida. Así pues, cuando mayor es tu frecuencia cardíaca, menor es la expectativa de vida. Ahora va a exponer sitios de medición mi siguiente compañero. Bien, vamos a hablar de los sitios de medición. Siguiente diapositiva, compañero, por favor, no lo veo. Está en la primera diapositiva. Sí, ya lo Bueno, puse. no se ve. No lo pueden ver. Bueno, vamos a hablar del pulso, ¿no? Los lugares de medición del pulso. ¿Qué lugares se toman? Para empezar, el pulso es una onda, es una onda de sangre, ¿no? Que está creada por el ventrículo izquierdo del corazón, ¿no? En el cual este pulso va a representar la cantidad de sangre que está entrando a las arterias, ¿no? Con la contracción del ventrículo izquierdo, ¿no? Y ahí está, compañero. Ya, y el pulso es un reflejo del latido cardíaco, ¿no? Es la frecuencia del pulso, ¿no? Con las mismas contracciones ventriculares del corazón, o sea, como estaba explicando, son las contracciones del ventrículo izquierdo, ¿ya? En algunos tipos de enfermedades se podrían alterar esto, ¿no? Un infarto o otro tipo, por ejemplo, un infarto, ¿no? Otro tipo de enfermedades. Los lugares de medición, como pueden visualizar, son las más comunes que podemos ver, son la de pulso arterial temporal, ya que está localizada por la sien, por donde pasa la arteria temporal. Tenemos el del pulso arterial carótida, ya que se localiza en el cuello, a un lado de la laringe, por donde pasa la arteria carótida. También tenemos el pulso apical, que se localiza en la punta del corazón o en la parte media clavicular, ¿no? Es una referencia para poder, y la quinta costilla, que podemos encontrar en la parte apical del corazón. También tenemos el pulso en la arteria braquial, ¿no? Que se localiza en la zona medial del espacio intercubital, también conocido como fosa cubital. También tenemos el pulso de arteria radial, que se localiza en la muñeca. También tenemos el pulso femoral, que se localiza por la ingle, ¿no? Cerca al ligamento inguinal, ¿no? Por donde pasa la femoral. También tenemos el pulso popliteo, localizado en la parte posterior de la rodilla. Y también podemos tomar en la parte posterior de la arteria tibial, que se localiza en la superficie interna del tobillo, detrás del malleolo. Y por último tenemos el pulso pedio, que también se localiza por encima de los huesos del pie, al lateral del tendón del muslo extensor largo del dedo gordo. Esos serían los sitios más comunes que se puede tomar el pulso. Siguiente diapositiva. Buenas noches, profesor. Voy a exponer los valores normales de la frecuencia cardíaca. La frecuencia cardíaca a reposo normal varía en razón de persona y circunstancias. Como un feto, su valor normal oscila entre 120 hasta 120 latidos por minuto y el de un adulto oscila entre 60 y 80 latidos por minuto. Siendo el caso también que varía entre hombres y mujeres. No es muy común, es leve la variación. Como también tener en cuenta que generalmente una frecuencia cardíaca que es más baja y encontrándose en reposo implica una función cardíaca más eficiente y un mejor estado físico cardiovascular. Por ejemplo, un atleta bien entrenado puede tener una frecuencia cardíaca en reposo normal cercana a 40 latidos por minuto. Y a continuación vamos a dividirlo, se divide en 7 grandes grupos.
de frecuencia cardíaca entre valores normales. Tenemos los primer grupo, que es recién nacido, desde su nacimiento a 6 semanas, que oscila entre 120 y 140 latidos por minuto. El infante, de 7 semanas a 1 año, de 100 latidos a 130 latidos por minuto. Lactante mayor, de 1 año a 2 años, de 100 a 120 latidos por minuto. El preescolar, de 2 años a 6 años, entre 80 y 120 latidos por minuto. Escolar, de 6 a 13 años y 80 a 100 latidos por minuto. Adolescente, de 13 a 16 años, entre 70 y 80 latidos por minuto. Y tenemos adulto, que es de 16 años a más, entre 60 y 80 latidos por minuto. A continuación, mi compañero de frecuencia cardíaca. Frecuencia cardíaca. Vamos a ver en este punto el procedimiento y cómo tomar el pulso. Bien, estos valores son obtenidos gracias al pulso por el latido del corazón, ¿no? La fuerza que ejerce sobre nuestras arterias. El tiempo de procedimiento para obtener estos resultados es de 1 minuto más o menos. Los valores normales, como ya lo habían mencionado mis compañeros, en un adulto es de 60, 80. Para esto el paciente tiene que estar en estado de reposo, descansado y tranquilo. Bien, la medición, la más común que tenemos es en la arteria radial. Para esto, como ya lo había mencionado, el paciente tiene que estar en reposo, extender la mano y nosotros colocamos nuestro dedo índice y medio sobre la arteria radial y contamos las pulsaciones, que va a ser dentro del rango que es de 1 minuto. Bien, existen algunos factores que alteran este resultado y puede ser como que el paciente tiene fiebre o el uso de medicamentos, el haber tomado café o tal vez que el paciente haya estado en actividad física reciente. Le doy paso a mi compañero. Bueno, para finalizar la exposición vamos a hablar sobre las alteraciones que encontramos en la frecuencia cardíaca, ¿no? Como bien dice, las alteraciones vienen a ser los trastornos. Kevin, discúlpame que te interrumpa esto. Veo la segunda diapositiva. ¿Están pasando las diapositivas? ¿Tus compañeros están viendo todo? Profesor, tal parece que mi compañero presente tiene problemas en la conexión, porque eso de que él lo pasa pero no se muestra, ya me ha pasado a mí antes y son problemas en la conexión de internet. Okay. Ahorita estoy en la diapositiva número 6. ¿Se visualiza o no se visualiza? No, no se ve. Ahora sí. Ok. A ver, continúa, Kevin. Kevin, presenta de nuevo, dejaste de compartir. No puedo, no leo. Bien, entonces. A ver, doctor, no se puede presentar, pero no lo explico. Ya, Bueno, ¿y alguno de tus otros compañeros puede compartir? ¿Todos tienen el PowerPoint? Sí, no sé si alguien lo puede compartir. A ver, de tu grupo. ¿Se ve, doctor? No, ahora sí, está cargando. Veamos. Ya. Tienen que abrir la presentación. ¿La pantalla es tuya, Kevin? Sí, doctor.
Ok, tienes que presentar el PowerPoint, Kevin. Ábrelo en tu pantalla, como si tú lo estuvieras viendo. Ya está. Ujú. ¿Sí se nota? No, ahorita lo que vemos es tu pantalla con todos los presentes en clase. Kevin, a ver, déjame presentar. A ver, por favor. Generalmente los promedios de los problemas de conectividad se dan cuando hay muchas ventanas A ver, abiertas. compañero, yo lo presento, por favor, A ver, yo lo voy a presentar, profesor. Está abierto acá ya. Ya está ya. Voy a presentarlo por una ventana. Ya está acá, compartir. ¿Ya lo pueden visualizar? sí, pasa a la sexta diapositiva, por favor. Un momento, por favor, profesor. Ya, ahí está la sexta. Ya, ahora sí, continúen. Ya. Bueno, como mencionaba, voy a hablar sobre las alteraciones de la frecuencia cardíaca. Las alteraciones vienen a ser los trastornos del ritmo cardíaco. Estas alteraciones, o también las arritmias, consiste en latidos del corazón anormales o irregulares. Estos trastornos alteran las señales eléctricas del corazón y pueden hacer que su corazón lata muy rápido, despacio o de forma normal. Como vemos, las más conocidas son la taquicardia y la bradicardia, ¿no? Llámesele a la taquicardia como el aumento de la frecuencia cardíaca a más de 100 latidos por minuto. Y bueno, la taquicardia no podría, mejor dicho, no son malas cuando, por ejemplo, se hace ejercicio, algún deporte, o cuando estás emocionado, aumenta la frecuencia cardíaca de manera normal, ¿no? Pero también puede estar causado por el aumento de la temperatura, ¿no? Esto hace que los latidos del corazón aumenten en una fiebre, también por la pérdida de sangre, también hace que el corazón aumente los latidos. Por otro lado, tenemos que es la bradicardia, es todo lo contrario a la taquicardia, ¿no? Porque es la disminución de la frecuencia cardíaca, menor a los 70 latidos por minuto. De manera normal esto se puede dar, por ejemplo, cuando una persona está en estado de reposo o lo que comúnmente, o cuando está dormida, ¿no? Pero también puede estar causada por alguna enfermedad, ya sea cardíaca como la miocarditis, que puede producirse por una infección viral, y algunas otras causas también podría ser el fumar, el consumir bebidas alcohólicas y también consumir energizantes, ¿no? Como en el caso de la taquicardia, porque los energizantes hacen que que el corazón lata más, tenga más latidos. Por otro lado, tenemos lo que vendrían a ser las arritmias supraventriculares, de las cuales podemos ver lo que es la fibrilación auricular. ¿Por qué supraventriculares? Pues porque están por encima del ventrículo, en este caso las aurículas, ¿no? ¿Y a qué llamamos una fibrilación? Son las contracciones o temblores del corazón. La fibrilación auricular está causada por múltiples impulsos eléctricos y esto hace que el corazón lata de manera irregular y sus latidos sean más rápidos. Una consecuencia riesgosa de la fibrilación auricular vendría a ser un accidente cerebrovascular, ¿no? ¿Por qué?
porque cuando se produce este tipo de anomalías, puede haber una dilatación de las aurículas. Y al haber una dilatación hay un acumulamiento de sangre en las aurículas y esto va a hacer que pueda haber o producirse coágulos que viajen hacia el cerebro, produciendo así un accidente cerebrovascular, ¿no? Otra arritmia supraventricular es el síndrome de Wolff-Parkinson. Esta anomalía básicamente es congénita desde el nacimiento, ¿no? Presenta latidos rápidos. ¿Por qué? Porque hay porque hay un camino de más que impulsa que el corazón lata más rápido, ¿no? Otra de las arritmias, pero ya ventriculares, es la fibrilación ventricular. Esta fibrilación ventricular es la más peligrosa. ¿A qué se debe esto? A que al igual que en la fibrilación auricular hay múltiples impulsos eléctricos y esto hace que el ritmo cardíaco o los latidos sean erráticos, anormales, que en ciertas partes del corazón las fibras se estén contrayendo y en otras se estén relajando y esto hace que no haya una adecuada contracción y el bombeo sea normal también. Esto que puede generar que no, como bien sabemos, si no hay un buen bombeo de sangre hasta los distintos tejidos de nuestro cuerpo, la baja de oxígeno, ¿qué es lo que puede causar? La inconsciencia en la persona, ¿no? Y si esta fibrilación ventricular no se trata de manera inmediata, puede ser mortal o dejar algunas secuelas. Gracias. Ok, muy bien. ¿Todos revisaron el tema de frecuencia cardíaca? ¿Hicieron el trabajo en conjunto? Sí, doctor. Sí, profesor. Bueno, cada uno ya para que pueda exponer puso sus estos, ¿no? Ok, muy bien. Bueno, a ver, veamos. Ya, Héctor, ¿quiénes son tus dos compañeros? Me dices que es Mariceli y Gianluca Coronel. Héctor. Ya, vamos a continuar con el grupo de presión arterial. El primer grupo. Cualquiera. ¿Quién es voluntario? Sí, Son dos, doctor, ya ¿no? presentamos. Ok. Entonces, compartan su presentación y continuamos con presión arterial. O Fiore, Sí, doctor. ¿cuántos son? A ver, Somos 5, doctor. ya. ¿Empieza, doctor? Yo les voy a, Ah. Fiorella, un ratito, yo les voy a dar unos alcances Ya. sobre presión arterial, luego vas a exponer Ok. y al resto de tus compañeros le vamos a hacer preguntas, ¿ok? De la presión arterial, ¿sí? Ok, doctor. Entonces yo voy Dejo a de compartir. presentar entonces. Sí. Ok, doctor. Pueden ver, ¿cierto? Sí se ve, doctor. Sí se ve, doctor. Ya. Entonces, presten atención porque las preguntas van a ser sobre lo que expongan los dos grupos de presión arterial y sobre lo que vaya a darles como alcance a ustedes. Esto solamente es un alcance, ¿correcto? Entonces, recuerden que el tercer eje temático dentro del primer mes era de presión arterial, que es parte de los signos vitales.
Entonces, el propósito de la clase principalmente es identificar la importancia del control y la medición de la presión arterial para la valoración del estado de salud de la persona, como dice la diapositiva. ¿Correcto? Muy bien. Entonces, lo que vamos a hacer es, les voy a mostrar este video. Una consulta. ¿Todos saben inglés o están estudiando inglés? Yo no sé inglés, doctor. Ya, veamos el video. Your heart pumps blood around your body in order to provide your cells with oxygen. This pumping of blood puts pressure on the walls of your blood vessels. This is referred to as blood pressure. Your blood pressure varies as your heart muscle contracts and relaxes, which is why your blood pressure measurement is 2 numbers, not 1. It's higher during contraction and lower between heartbeats. When your numbers get too high, you're increasing your risk of stroke, heart and kidney disease. High blood pressure means your heart is working harder to move blood around your body. If the arteries become narrower, the pressure increases. In the same way, you need very high pressure to move water through a blocked hose. But because high blood pressure doesn't usually cause symptoms, many people may not know that they have it until damage has occurred. So get your blood pressure checked. If it's high, talk to your doctor about taking steps to get it under control. And keep an eye on it. If those steps include medicines, stick with it, or it won't protect you. Ok. ¿Qué es solamente por imagen lo que han entendido con respecto a presión sanguínea o arterial? Sin necesidad de haber escuchado o entendido en inglés, ¿no? Las imágenes eran más o menos claras. ¿Qué indicaba, según el video, de lo que es presión sanguínea o presión arterial? ¿Voluntarios? Fiorella. Sí, doctor, yo leí ahí que decía que es la fuerza con la que la sangre pasa por las paredes arteriales, que si está alta pues son problemas, ¿no? Y que tenemos que ir al doctor, pero hay personas que no tienen síntomas si está alta, por eso es que igual siempre tenemos que hacernos un chequeo y seguir con la medicación. En todo caso, podríamos empeorar, es lo que yo entendí, que varía y que son 2 valores por los 2 movimientos del corazón. Correcto. Alex. Sí, también iba a decir lo mismo, que la presión arterial presenta 2 valores, uno es la sistolemia y el otro es la diastolemia. Bueno, además que hay enfermedades que pueden producir una variación en esta, como se presenta en el video, que había una vena que cuando se obstruía aumentaba mayor su presión. Esa es una buena observación que lo vamos a ver ahora. Muy bien. Ok. ¿Alguien más? Ok, entonces vamos a continuar, ¿no? Vamos a continuar. When your heart beats, it pumps blood around your body. As the blood moves, it pushes against the sides of the blood vessels. The strength of this pushing is your blood pressure. As your heart pumps, the flow of blood in your arteries and your blood pressure rises and falls in a regular wave pattern. Blood pressure is shown as 2 numbers. The top number, or systolic pressure, is the pressure when your heart beats. The bottom number, or diastolic pressure, is the pressure when your heart relaxes. Healthy blood vessels can stretch to allow for these changes in pressure. Damaged blood vessels are less stretchy, which increases blood pressure. Constant high blood pressure puts extra strain on your heart and blood vessels. Over time, this increases your risk of a heart attack or stroke. It can also cause problems for your eyes and kidneys. High blood pressure speeds up the process of atherosclerosis, where fatty streaks form inside the arteries. If one of these cracks, it can cause a blood clot in your arteries. This is what causes a heart attack or stroke. It's never too late to make changes to protect your heart. Think about your future, being there for your family
your plans and dreams. Could your blood pressure affect this? There are small steps you can take today to lower your risk. If you smoke, stop smoking. Make heart-healthy eating and drinking choices. Move more, lose weight. Talk to your doctor about medications. Ok, ¿y ahora? ¿Qué se entendió? Veamos. Sí, Héctor. Doctor, buenas noches. Primero, disculpe por no haberle respondido hace un momento, lo que pasa que estaba manejando. Y segundo, entendí el video, bueno, hablaba de lo que es el proceso de la aterosclerosis, esta enfermedad, y habla pues de la presión que ejerce, o bueno, habla de la formación de estas placas de ateroma que cierran toda la luz de la arteria, básicamente, y eso genera también que la presión arterial aumente. Yo lo veo de la forma como si estuviéramos nosotros utilizando una manguera y nosotros hacemos presión en una parte de esta manguera. Lo hundimos, entonces eso va a generar que la presión aumente y va a llegar un momento pues en que se pueda tapar o sellar y va a generar estos problemas o desenlaces en estos pacientes. Muy bien. Alexandra. Bueno, doctor, por lo que entendí, ahí se ve dos componentes, la presión arterial, uno del sístole y el otro del diástole, ¿no? Del sístole, la medición normal del sístole era de 120 y del diástole 80. Además de que la aterosclerosis incrementaba el aumento de la presión arterial y también nos daba a conocer algunas indicaciones para evitar ataques cardíacos. Muy bien, Carmen. También, profesor, el video más se basó en lo que nosotros, en las prevenciones que nosotros tendríamos que tomar para no sufrir las enfermedades, ¿no? Y también dice que se relaciona mucho con los antecedentes familiares. Muy bien. Excelente. Muy bien, entonces en ese sentido, ¿qué es la presión arterial? Aparte de ser un signo vital que se tiene que medir cuando hacemos la evaluación de un paciente, no es otra cosa que una medición de la fuerza que ejerce la sangre al momento en que es bombeada o impulsada por el corazón sobre las paredes de la arteria, ¿correcto? Esa es presión arterial. Entonces es el resultado de una serie de mecanismos que se suscitan entre el corazón y los vasos sanguíneos. Y cuando hablamos de presión arterial, estamos hablando de dos componentes que se producen al momento en que el corazón late, es decir, cuando tiene su contracción y su dilatación. El primer latido que se escucha cuando se mide la presión arterial no es otra cosa que la expresión de la presión sistólica o máxima o la medición que se obtiene por la contracción o el impulso de la sangre de los ventrículos a los vasos sanguíneos. Y el otro componente es cuando ese pulso o latido o presión deja de ser percibido o desaparece, en cuyo momento a eso se le denomina presión diastólica o mínima. Entonces está compuesta por dos aspectos o componentes. La presión sistólica y la presión diastólica, ¿correcto? Bien, entonces, como un signo vital, que es la medición de los valores entre la sístole y la diástole cardíaca, tiene unos valores o rangos que ustedes lo están viendo. Esto es obtenido del AHA, de la American Heart Association, del 2018, ¿correcto? Entonces, aquí están indicando que la presión normal es menos de 120 en sistólica y menos de 80 en diastólica. Y ya se está considerando, recuerden, 2018, adelante, elevada como 120 hasta un máximo de 129 y diastólica menos de 80. Y luego de eso ya se considera presión arterial alta, nivel 1, nivel 2 y crisis hipertensiva. ¿Bien? Entonces, como novedades,
si ustedes pueden revisar las guías europeas de hipertensión arterial del 2018, de acuerdo a la Sociedad Española de Cardiología, que se realizó en Sevilla en un evento en el 2018, ellos refieren en su artículo que la confirmación del diagnóstico de hipertensión arterial, o sea, presión arterial alta, se debe basar en medidas repetidas. Es decir, por lo menos tienes que hacer 3 medidas a un paciente en el lapso de 1 a 2 minutos entre una y otra. Y por lo menos debe tener tu paciente 2 visitas en tu evaluación o en tu consulta para poder considerar los 2 últimos valores de esas 3 medidas que has hecho entre el lapso de 1 y 2 minutos para determinar el diagnóstico de hipertensión. ¿Se entiende? Entonces yo tengo mi paciente, viene la consulta para su control, le hago 3 medidas de presión arterial y voy a considerar las 2 últimas medidas. En 2 consultas de control, yo tengo que tener la consideración del diagnóstico de hipertensión arterial o no de mi paciente. Con respecto al tratamiento, refiere en estas guías europeas que la cifra de presión arterial ha alcanzado nuevos informes con respecto a las guías del 2013 y establece que de 130 a 80 o incluso menor en la mayoría de los pacientes se está considerando ya para tratamiento de hipertensión arterial, ¿correcto? Ahora, entonces, ¿qué es lo que yo debo considerar cuando voy a medir la presión arterial? ¿Cómo los voy a medir? A través de instrumentos de medición de la presión arterial, ¿no? Tenemos el tensiómetro. Y la forma de la medición debe ser en circunstancias similares, en cuanto a hora, en cuanto al espacio, al momento, a la posición, evaluar si ha estado trabajando o no, si está tranquilo o no, etcétera, ¿no? Para tener un dato más confiable, ¿correcto? Entonces, ¿cuáles son esos tipos de instrumentos que me ayudan a medir la presión arterial? Pues está el tensiómetro de mercurio, o también llamado esfigmomanómetro, que es el más exacto. Tenemos el de aire, el que se insufla. Estos 2 primeros siempre necesitan la ayuda del estetoscopio, y el electrónico, que es el que parece un brazalete y que mide electrónicamente la pulsación. ¿Cómo debes medirlo? Bueno, pues ustedes lo van a explicar en la exposición que van a dar en unos minutos sus compañeros, ¿correcto? Y básicamente lo que sucede como mecanismo es ¿no? El brazalete lo que hace es presiona de modo que colapsa el vaso sanguíneo para poder incrementar la presión. Luego, al momento en que tú abres la llave del bombillo, vas dejando de manera lenta y continua abrir la luz del vaso sanguíneo, y de esa manera empiezas a sentir tú los ruidos que se originan por el flujo en el vaso sanguíneo al momento de aperturarse, hasta que el flujo de sangre a nivel del vaso sanguíneo va a ser continuo, ya no va a haber ninguna turbulencia, de modo que va a haber un momento en que tú ya no escuches ningún ruido. Y ese va a ser tu segundo tono o ruido al momento de hacer la medición de la presión arterial. Entonces estábamos hablando de flujos, colapso, turbulencia y acá nuevamente flujo laminar. Bien, entonces esto es ¿por qué motivo? Porque debemos recordar física cuando llevamos en el primer ciclo, física médica, como se aplica en lo que es hemodinamia, leyes de Newton y todo lo demás. Bien, tipos de tensiómetros, tenemos que es el clásico, el del brazalete, el aneroide, con el que vamos a practicar es con el de mercurio, aunque recuerden que el tensiómetro de mercurio, al igual que el termómetro, pues está siendo un poquito dejado de lado, justamente por la posibilidad de
el mercurio, que es tóxico para la persona en caso de que se susciten algún tipo de accidentes, y porque además es más práctico para cualquier persona con los electrónicos poder tomarse la presión arterial, ya que no necesita un mecanismo especial de medición ni de otra persona, porque lo puedes hacer tú mismo y es automático, ¿no? Bien. Pero estábamos hablando de ruidos, porque cuando yo voy a tomar de esta manera la presión arterial, pues yo necesito saber qué cosa es lo que voy a escuchar. Y eso que voy a escuchar son los ruidos de Korotkov en la presión arterial, que consta de dos fases. Ustedes la tienen acá en la imagen y lo vamos a repasar al momento en que van a exponer sus compañeros, ¿sí? Entonces, esto no lo voy a explicar, lo voy a dejar para los compañeros en el grupo que va a exponer. Solamente lo traigo a colación y para que lo tengan también en su material de estudio. Pero recuerden que la presión arterial es el resultado del gasto cardíaco por la resistencia periférica. Entonces aquí entra nuestro conocimiento de física médica, mecánica de fluidos. Cuando hablamos de gasto cardíaco, ¿de qué estamos hablando? ¿Quién me puede decir? ¿Qué cosa es gasto cardíaco? Uno de los que tiene la exposición y que lo va a repetir. Doctor, los litros por minuto del corazón. Ya, eso es gasto cardíaco. Sí. Ya, ¿nada más? Volumen de sangre por minuto. Ujú. Ya. ¿Qué más? ¿Quién revisó esta parte del grupo de presión arterial? Son dos grupos, ¿verdad? Bien, eso es el volumen de sangre que se inyecta y la frecuencia cardíaca. La relación que hay de esto con la resistencia vascular periférica es lo que me va a dar la presión arterial, ¿correcto? Entonces tiene que ver la precarga. La precarga es el volumen de sangre que llega a mi corazón. ¿A dónde llega la precarga? A la aurícula. Así es. Y de la aurícula va a pasar al ventrículo. Y el ventrículo es el que va a inyectar todo el volumen. Eso me lo van a explicar ahora. ¿Correcto? Pero la precarga está compuesta ¿por qué? Por el volumen de sangre. Y también tiene que ver con la constricción o la contracción venosa. ¿Y de qué va a depender el volumen de sangre que yo tenga en el organismo? Va a depender de todo un sistema que me regula lo que es la parte hídrica. Y la parte hídrica tiene que ver con el sodio, el funcionamiento renal, la filtración y problemas que pudieran suscitarse a nivel de estos órganos principales que me van a alterar el volumen que puede llegar como precarga para que pueda formar parte junto con la contractibilidad del gasto cardíaco. Entonces, eso es por una parte. Y por la otra es el aumento de la resistencia vascular periférica. ¿Qué quiere decir esto? Que va a depender si yo tengo o no tengo hipertrofia vascular. Si yo tengo o no una buena contracción arterial. ¿Y esto a qué se va a deber? Puede ser por alteraciones en la membrana celular, puede ser por hiperinsulinemia que pueda tener una hipertrofia vascular como afectación, disfunción endotelial, etc. Una serie de factores que ustedes ya lo verán cuando hagan fisiopatología cardíaca y nuevamente vuelvan a tocar el tema de presión arterial. Esto es un poquito más profundo, más detallado, no es muy necesario que lo sepan ahora, porque solamente estamos viendo como presión arterial como signo, como medida de signo vital, pero sí recuerden que ustedes como estudiantes de medicina ya tienen que ir proyectándose, ir teniendo la curiosidad de por qué es que se produce esto. Frecuencia cardíaca por volumen cardíaco, eso me va a dar gasto cardíaco. Entonces recuerden, si en promedio tienes 70 latidos en un minuto por 70 mililitros que debes estar
Manejando te van a hacer casi 5 litros por minuto, que es tu gasto cardíaco, debido a el latido al minuto de tu corazón por el volumen de latido que es eyectado, ¿no? Pero para poder entender qué cosa es presión arterial, nosotros necesitamos saber las definiciones, ¿sí? Entonces, ¿qué cosa es presión? No es otra cosa que una magnitud que se define por fuerza normal en unidad de área, ¿correcto? Presión es fuerza sobre el área y se mide en pascales. Y un pascal equivale a un newton metro cuadrado. Esto, si no lo vieron en física, no sé si lo han visto en fisicoquímica, tal vez, pero bueno, la definición es básicamente fuerza sobre área. Fuerza sobre área. Entonces, cuando hablamos de presión de fluido en reposo, es el peso que ejerce un fluido, miren, primero presión, luego fluido, sobre un cuerpo sumergido en él. La presión que ejerce el fluido depende de la profundidad y la densidad de este. Eso es cuando es en reposo. Entonces recuerden que desde el punto de vista físico, en mecánica de fluidos, la presión ejercida sobre un líquido que se encuentra encerrado en un recipiente se transmite por igual a todos los puntos del líquido y a las paredes del recipiente que lo contiene. Esta definición, ¿qué quiere decir? Que si tú tienes un conducto, consideren vaso sanguíneo, con un punto A de ingreso y un punto B de salida, ¿qué quiere decir que es presión? Va a ser la fuerza, aquí está, la fuerza con la cual se va a impulsar un fluido y va a terminar teniendo una presión sobre todo este conducto y por ende también sobre estas paredes que conforman el conducto hasta que salga. ¿Correcto? Entonces, si recuerdan física, la presión 1 va a ser igual a fuerza 1 sobre área 1 y esta presión 1 acá debe ser igual a presión 2 acá, que también va a ser una fuerza 2 sobre un área 2. ¿Ya? Pero estamos hablando de fluido. ¿Y qué cosa es fluido? Pues se denomina así a toda materia compuesta por moléculas débilmente atraídas entre sí. Pero lo que nos interesa ahorita no es la parte física en sí de fluidos solamente, ya que hay distintos tipos de fluidos, sino la de los líquidos. ¿Por qué? Porque estamos hablando de presión arterial. Cuando hablamos de presión arterial, ¿cuál será el fluido al que nos estamos refiriendo para poder entender el mecanismo físico en esta circunstancia? ¿Cuál será? El fluido líquido. El fluido de Los líquidos. ¿y qué líquidos? De la sangre. Correcto, correcto, de la sangre. Por eso decíamos, ¿qué cosa es presión arterial? Presión arterial es igual a gasto. ¿Qué gasto? Gasto cardíaco por resistencia vascular periférica. Correcto, resistencia vascular periférica. ¿Qué cosa es resistencia vascular periférica? Es otra cosa que la resistencia de los vasos sanguíneos a nivel periférico, ¿no? Entonces nos tenemos que recordar todo nuestro sistema circulatorio, corazón y grandes vasos, y empezar a recordar sobre fluido de líquidos. Entonces, ¿qué cosa es fluidos de líquidos? No es otra cosa que justamente lo que estamos hablando, el fluido de la sangre y cómo ésta va a afectar a nivel de las paredes de los vasos sanguíneos. ¿Cuál es la diferencia entre una arteria y una vena? Histológicamente hablando. Ya llevaron histología, ¿verdad? ¿Sí? Las arterias presentan una mayor capa de músculo. Mayor resistencia media.
tiene mayores... Además, tienen mayor elasticidad por la presencia de fibras de colágeno. Correcto. Entonces, ahora se entiende por qué yo tenía que estudiar tanto cómo era la parte histológica o cómo estaba conformado una arteria y una vena. Porque eso me iba a servir para yo poder entender ahora cuál es la mecánica del flujo de sangre sobre las paredes de los vasos, sean estos arterias, venas, arteriolas o vénulas, ¿se entiende? Entonces, todo lo que estudiamos, aun cuando parezca poco importante o algo insignificante, es por algo, y es porque eso me ayuda como base para poder entender los siguientes cursos que estoy llevando. Entonces, si en su momento no le di importancia a física, porque física, bueno, no me parecía que formaba parte de medicina, ahora lo voy a tener que entender. Entonces, y recordar, fluidos incompresibles, fluido newtoniano, las leyes del movimiento de Newton, ¿cuáles son? Sus 3 leyes. Tendré que recordarme en qué consistía la ecuación de Poiseville para ver qué cosa, cómo es sobre resistencia de flujo, viscosidad, fuerzas que van a ejercer sobre la pared, si es que es un flujo continuo o no, si es que existe viscosidad en ese flujo o no, en qué consistía el teorema de Bernoulli o Bernoulli, ¿no? Que no es otra cosa que la presión sobre un determinado área o calibre de un conducto, de un cilindro, y cómo ésta, debido a su aceleración, puede o no aumentar o disminuir esa presión dependiendo del área de ese conducto o del corte transversal de ese cilindro. Aquí, por ejemplo, me dice que ante una presión inicial y una velocidad va a haber un flujo normal, pero si hay una dilatación del conducto, la velocidad del volumen va a ser menor, pero lo que va a aumentar a nivel de presión va a ser al momento en que hay esa dilatación. Entonces, todo esto me va a ayudar a entender el mecanismo físico y, de paso, la fisiología y la fisiopatología de la presión arterial. Porque lo primero que estamos haciendo ahora es entender qué cosa es la presión arterial, cómo es que se forma, qué cosa es lo que le afecta para poder entender cuáles van a ser las alteraciones. ¿Correcto? Bien. Entonces, esto era solo una introducción y ahora vamos a ver las exposiciones, ¿sí? Bien. He dejado de presentar, ahora sí. Empecemos con el primer grupo de presión arterial. Ok, ¿se me escucha, doctor? Sí, adelante, Fiorella. A ver, empecemos. A ver, la presión arterial va a ser la fuerza que la sangre va a ejercer contra las paredes arteriales, ¿no? Siendo este el gasto cardíaco por resistencia vascular periférica. A ver, el gasto cardíaco vendría a ser el producto de la frecuencia cardíaca y el volumen sistólico. Y respecto a la resistencia periférica, esta sería la dificultad u oposición que va a poner el vaso sanguíneo el paso de la sangre a su través dentro de ella, ¿no? Todo esto en cada latido del corazón, siendo este uno de los 4 signos vitales principales al momento que nosotros presenciamos una emergencia o una urgencia. La manera en la que esta se va a medir es de manera no invasiva. Para medir la presión del paciente, al menos 1 hora antes, no tiene que fumar, ingerir bebidas con cafeína, alcohol, alguna comida abundante o no realizar alguna actividad física que implique mucho esfuerzo, ¿no? Porque todo esto podría elevar la medida de la presión. Ahora, existen 2 métodos, ¿no? Los más comunes, el auscultatorio o tradicional o el oscilométrico.
En el primero, en el tradicional, se va a utilizar el esfingomanómetro con un manguito de goma, ¿no? Con un brazalete. Este se va a colocar alrededor del brazo del paciente y mediante un fonendoscopio u observando el manómetro colocado al nivel de la arteria del brazo, vamos a poder oír o ver, en el caso del manómetro, los sonidos que va a originar la sangre a medida que se va desinflando el manguito, ¿no? Cuando el manguito se va desinflando, va a aparecer un ruido sordo, ¿no? Esta es la primera fase, que nos va a indicar la presión arterial sistólica. Y a medida que el ruido va perdiendo intensidad y este desaparece por completo, nos va a indicar la presión arterial diastólica. Por el contrario, también tenemos el método oscilométrico. En vez de usar el fonendoscopio, ¿no? y el oído experto del doctor o enfermera o bien del manómetro, en su interior posee un sensor de presión que es electrónico, que está calibrado y este va a analizar las oscilaciones de la arteria, ¿no? Al momento que ésta colapse con el manguito. La ventaja de esta es que es de fácil manejo. Sin embargo, es el método auscultatorio el que suele ser más exacto, siendo que el último también podría de repente tener alguna avería que podría fallar en una respuesta concreta. Los valores normales de la presión arterial. Vamos a tener la presión arterial diastólica, la sistólica. En la presión arterial diastólica va a ser la presión de la sangre en la arteria cuando el corazón se relaja entre los latidos. Este va a tener la cifra inferior más baja en una medición de la presión arterial. En la presión arterial sistólica se va a referir a la presión de la sangre en la arteria cuando se contrae el corazón. Esta va a tener la cifra superior, que va a ser la más alta, en una medición de la presión arterial. Es decir, en un valor normal, la presión en los adultos debe ser igual o menor a 120 milímetros de mercurio cuando el corazón late, que viene a ser la presión sistólica, y menos de 80 milímetros de mercurio cuando el corazón se relaja. Es decir, que esta de acá se va a leer 120 milímetros de mercurio sobre 80 milímetros de mercurio, o también se puede decir 120 sobre 80. Bueno, como mi compañera refirió hace un momento, nosotros tenemos de 120 a 80 milímetros de mercurio, pero este valor no va a ser siempre el mismo, ya sea de un bebé como con un adulto, ¿no? Ya que a medida que vamos creciendo, dependiendo de cada etapa, hay factores como los malos hábitos, sedentarismos, fumar, además que al paso del tiempo existirá un crecimiento o rigidez de las paredes arteriales que van a lograr que estos valores sean diferentes. Por ejemplo, en un infante de 1 a 5 años aproximadamente, su presión varía entre 90 a 95 en la sistólica y 60 a 65 en la diastólica. Sin embargo, en adultos mayores puede ir de 131 a 134 en la sistólica y 86 a 87 en la diastólica. Como podemos observar, en la etapa de la juventud y adultez, donde queda acorde que la presión de menos de 120 a 80 milímetros de mercurio. Entonces debemos recordar estas variaciones o valores de la presión dependiendo de la edad del paciente para también tener unos datos veraces y tener un mejor diagnóstico del paciente. Presión arterial media. Bueno, esta es la presión promedio en el ciclo cardíaco y está determinada por el gasto cardíaco, la resistencia vascular periférica y la presión venosa central. Podemos sacar este resultado, la presión arterial media, gracias a una fórmula. Esta consiste en aplicar 2 veces la presión diastólica más la presión sistólica, todo esto dividido entre 3. ¿Y para qué queremos sacar este cálculo? Bueno, porque si este resultado nos da menor a 64, como se registra ahí, que en ese caso hay 53 milímetros de mercurio, es menor a 64. Esto significa que nuestro paciente podría estar entrando en shock y encontrarse con hipoperfusión y con isquemia. ¿Qué es la hipoperfusión? Bueno, cuando hay un menor flujo sanguíneo en el órgano. Y la isquemia es cuando no llega suficiente oxígeno a un músculo. ¿Y para qué es importante saber o sacar este resultado? De que sea el valor normal de la presión arterial media es de 70 a 95. Si es inferior a 64, bueno, esto nos va a ayudar a poder avisarle a la ambulancia de que estamos
con un paciente en una emergencia, ¿sí? Y lo que van a hacer ellos es tener preparados ya los cristaloides para poder pasarles por vena. En el caso de que los cristaloides a chorro no levanten la presión del paciente, lo que se va a hacer es aplicar vasopresores, como cuáles, como la norepinefrina y la dopamina. Por otro lado, puede también que nuestro paciente esté en crisis hipertensiva. ¿Cuándo se va a dar esto? Cuando la presión sistólica sea mayor a 180 milímetros de mercurio y la diastólica mayor a 120 milímetros de mercurio. ¿Cómo distingo si se trata de una urgencia o una emergencia? Bueno, porque en la emergencia hay un órgano blanco comprometido y pueden ser cualquiera de esos 5 que se ven: cerebro, corazón, grandes vasos, riñones e inclusive la retina. ¿Y cómo se van a tratar? Bueno, con medicación, pero esto va a depender de qué órgano blanco, al menos esos 3 criterios que se ven ahí, qué órgano blanco esté afectado, cuál es la presión arterial objeto, es decir, a cuánto quiero bajar la presión, y el tercer factor es en cuánto tiempo se le va a bajar la presión arterial. Y dependiendo de estos factores, lo que se administra es la betalol, nitroglicerina, nitroprusiato de sodio o furosemida. Por último están las causas de una hipertensión arterial alta y una hipotensión arterial. Por lo general, las causas de las hipertensiones arteriales, el 95% de ellas no se conocen, por ende se le llaman también hipertensión arterial primaria, mientras que el otro 5% sí se conocen y son las hipertensiones secundarias. Dentro de la presión arterial alta están por problemas por fármacos, ya que estos inducen una alza, fallas renales y enfermedades endocrinas. En los fármacos, bueno, es el 30% de los casos es producido por ellos dentro de estos 5%, en los cuales están los esteroides, en especial los glucocorticoides retienen agua y sodio, haciendo que tengamos un mayor gasto cardíaco y una volemia alta, lo que produciría nuestra presión arterial alta. También está el uso de anticonceptivos por estrógeno, ya que el estrógeno produce angiotensinógenos que retienen el agua y el sodio en la sangre, elevando también nuestra presión. Luego están medicamentos como la ciclosporina, que tienen como un efecto secundario que son nefrotóxicos y provocan una vasoconstricción renal, lo que también aumenta nuestra presión alta y es el principal causa de presión alta en los post-trasplantes. Luego está el uso de eritropoyetina, en la cual, si bien es cierto que nos ayuda a formar nuevos glóbulos rojos, un efecto secundario de este es que nos hace más viscosa la sangre. Agregándole esto que el paciente tiene una hipoxia, por ende tiene una disminución de la vasodilatación, también provocaría una presión arterial alta. Bueno, otros fármacos también, otras drogas serían como el uso de plomo, cocaína, licor y tabaco. Luego están las fallas endocrinas, por lo cual son un grupo son determinadas enfermedades como hipotiroidismo, hiperparatiroidismo, hipertiroidismo, que no en el 100% de los casos nos produce una elevación de la presión arterial y puede deberse por distintos factores, ya sea en el aumento de las resistencias o en las fallas de control. También está el hiperaldosteroidismo, en la cual actúa en función en las células del tubo recolector que están en los riñones, las cuales abren más canales de sodio y el sodio entra generando una mayor gradiente negativa, lo cual favorece que se expulse el potasio y los protones, lo cual también, al ver más sodio en nuestro cuerpo, aumentaría también la presión.
Y en las fallas renales, por lo general, siempre van de las manos, en casi cualquier enfermedad, ya sea por vasoconstricción, siempre se relacionan y es preferible en estos casos que bajar la presión de ellos, ya que no ayudarían en una buena evolución de los riñones. Por último está la hipotensión arterial, que no se dan tantos casos, pero se deben principalmente a tres. La hemodiálisis, ya que en la hemodiálisis los pacientes no pueden resistir el cambio rápido de volumen en su cuerpo, por lo cual sufren una descompensación en ello y se les baja la presión. Luego está la hipotermia, por la cual en general un cuerpo llega determinado a los 32 grados, bueno, lo cual sería una hipotermia severa. También sufre una severa hipotensión, ya que en estos casos la sangre se tiende a acumular en los órganos más importantes, lo que causaría esta baja. Por último está el embarazo, en la cual las personas embarazadas se vuelven más sensibles a la anestesia, hay una compresión entre los grandes vasos, y también también está por último algunos otros shocks, como el hipovolémico, que la cual ya también nos baja la presión, pero no simplemente eso. Bueno, eso sería todo nuestro grupo y por último está nuestra bibliografía, de la cual podemos obtener toda la información. Muchas gracias. Ok, muy bien. Muy bien. Ujú. A ver. A ver, entonces veamos. Jonathan Ampuero, ¿qué cosa era la PAM? Doctor, disculpe, no lo ¿Qué escuché cosa bien. era la PAM? ¿Qué era la PAM? La presión arterial media, Ok, ¿y por qué era importante? porque nos va a permitir ver si el paciente puede entrar en un cuadro de emergencia o urgencia. Ya, ok, muy bien. De 50, ya. El siguiente grupo de presión arterial. Ya no tenemos mucho tiempo. ¿Quiénes son? Sí, doctor, ahorita un momento mi compañero me va a presentar. Listo, Miley. Ok, empiezo. Buenas noches, profesor, compañeros. Hoy día nos tocaba hablar sobre la presión arterial. Bueno, siguiente, por favor. Bueno, ¿qué es la presión arterial? La presión arterial es es la presión que ejerce la sangre en la pared de las arterias al momento que la sangre es expulsada del corazón en cada contracción cardíaca. Esto vendría a ser llamado el sístole. Es la fuerza que la sangre sale del corazón. Esta va a ser necesaria para que pueda ser distribuida por todos los vasos sanguíneos de nuestro cuerpo de manera constante en todos los días de nuestra vida, ¿no?
Y también podemos decir que las arterias son más gruesas y elásticas que nuestras venas para soportar la fuerza con la que sale la sangre del corazón y poder distribuirla por todo el cuerpo, siendo así la arteria aorta la más gruesa de todas por estar junto al corazón. Y bueno, tenemos dos presiones que generan el corazón, la presión diastólica y la presión sistólica. En la presión diastólica o diástole es la presión que se genera cuando el corazón se llena de sangre. Es ahí cuando el corazón se relaja y el corazón se llena de sangre. Y bueno, la presión sistólica o sístole es la presión que genera cuando el corazón expulsa la sangre hacia todo el cuerpo. Esto va a suceder cuando el corazón se va a contraer, por lo que podemos decir que la sístole sucede inmediatamente después de la diástole, contrayéndose, expulsando la sangre. Ahí podemos ver en el tensiómetro digital que tenemos a la sístole que vendría a ser el 120%, que vendría a ser la cifra que representa la fuerza con la que se contrae el corazón. Y el 80, que vendría a ser la diástole, que vendría a ser el número que refiere a la resistencia de las arterias entre los latidos cardíacos. En la siguiente diapositiva, mi compañero les va a hablar sobre los valores normales. ¿Quién sigue? Si no cualquiera del grupo. Buenas noches. eh, Sigo yo. Buenas noches, doctor, compañeros. Disculpe que haya demorado, sino que tengo problemas con la conexión. Tuve que salir para poder ver la pantalla porque no me parece que estaban compartiendo nada. Y bueno, siguiendo con los valores normales, bueno, esto va a depender y va a variar también, ¿no? Dependiendo la edad del paciente, el género, la actividad física, si presenta algunas patologías, algunas enfermedades. También va a depender si consume algunos medicamentos y también de su estado emocional. Bueno, como podemos ver en la tabla, según la edad, entre eh, niños, o sea, neonatos de 1 a 12 meses, bueno, se va a encontrar la presión arterial normal entre 90 milímetros de mercurio y 60 milímetros de mercurio. En lo que sería ya en niños, por ejemplo, de 6 a 13 años, se va a encontrar una presión arterial normal de 105 a 70 milímetros de mercurio. Bueno, así conforme va aumentando, ya por ejemplo tenemos en adultos de 30 a 34 años una presión arterial de 122 a 81 milímetros de mercurio, ¿no? Ya, como podemos ver también ya en personas de 60 a 64 años ya aumentó de 134 a 87 milímetros de mercurio. Bueno, pero nosotros tenemos que generalmente tomar el valor normal que sería no mayor de 120 milímetros de mercurio en la presión arterial sistólica y no mayor de 80 milímetros de mercurio en la presión diastólica, ¿no? Siguiente, por favor.
Creo que tiene problemas de conexión mi compañero, pero bueno, voy a continuar. Para tomar la presión arterial de forma manual, vendríamos en este caso, para obtener una medición precisa de la presión arterial es necesario adoptar una serie de procedimientos que van a incluir la preparación del paciente antes de la toma de presión arterial. La técnica utilizada por el trabajador de salud debe ser la selección de un espacio libre de ruidos y el uso de monitores precisos de presión arterial. Y bueno, aquí incluyen los requerimientos para obtener una lectura precisa de la presión arterial. Usamos los monitores automáticos válidos o disponibles en anaeroles calibrados. Medir la presión arterial en un lugar tranquilo y libre de ruidos. Y bueno, como vemos en la imagen, el paciente debe estar libre en un ambiente tranquilo, fuera de actividad física o ejercicio. Muy bien. ¿Quién sigue? La siguiente diapositiva. Chicos. Profesor, parece que están teniendo problemas de conectividad. Bueno, como siguiendo a mi compañero, bueno, uno de los requisitos para tener hacer una buena medición de la presión arterial es tener al paciente en un ambiente tranquilo. Previamente, el paciente más o menos que haya descansado de 5 a 10 minutos, ¿no? Que no haya venido de realizar una actividad física fuerte. Lo otro que se le sugiere al paciente es que no converse durante la toma de presión y colocar el brazo apoyado a una altura más o menos del corazón, ¿no? Colocar también el manguito en el brazo, que esté sin ropa, sin nada que de repente le vaya a ajustar, retirar también lo que es el reloj o algo que incomode para hacer una toma adecuada de la presión arterial. El otro, el apoyo también es muy importante, el apoyo de los pies que estén en forma recta, que las piernas no estén cruzadas, ¿no? Y bueno, también se puede considerar el hecho de que tenga la vejiga vacía y el espaldar de la silla también es muy importante. Ahora, siguiente, por favor. Bueno, los lugares adecuados para la medición de la presión arterial básicamente es en la arteria braquial, ¿no? Y en la arteria poplitea. Siguiente. Otro criterio muy importante es que los equipos estén bien calibrados, ¿no? Y para ello también el personal que vaya a tomar es necesario que sepa o conozca las partes del equipo que vaya a utilizar. En este caso es el esfingonanómetro, ¿no? Hay varios tipos, ¿no? El más común es el que vemos hacia el lado derecho, ¿no? Que una de sus partes sería el brazalete, que es toda la parte negra, ¿no? Es como si es un material de tela, algo así. El número 2 es el manómetro, el tercero la perilla para poder regular la presión, ¿no? Y la cuarta es el tubo de conexión. Ahora hay que tener en cuenta que a diferencia del primero que acabo de mencionar y el del centro, es que generalmente ese tipo de, ese aparato blanco, ¿no? Generalmente se descalibran, no es como el primero que es un poco más, que nos da datos un poco más precisos, ¿no? Bueno, siguiente. Ya puedo continuar, doctor, disculpen, se me había ido la conexión, de repente se me fue. Bueno, continúo con la exposición sobre los ruidos de Korokov. Bueno, en este caso, para realizar la toma de presión arterial con un tensiómetro digital, vamos a
creo que ya lo explicó mi compañera. Bueno, vamos a a ver los puntos importantes que son los sonidos de Korkov en las 5 fases, ¿no? En la primera fase nos indica el primer ruido o latido que vendría a ser, nos va a indicar los 2 primeros ruidos que se van a escuchar que son fuertes y nítidos. Este ruido nos viene a indicar la presión arterial sistólica en adultos y niños. En la fase 2 podemos escuchar que va a perder intensidad y va a sonar como un murmullo o soplo muy identificable que se va a ver ahorita en el audio. En la fase 3, el murmullo o soplo va a desaparecer, escuchando un ruido más nítido de mayor intensidad. Y en la fase 4 es el mismo que en el tercer ruido, solo que va a comenzar a descender la fuerza ósea, que el ruido es donde es menos fuerte. Este ruido que se va descendiendo nos va a indicar la presión arterial diastólica en niños y mujeres embarazadas. Y en la quinta fase, que es el último sonido, no hay ruido, es ahí donde los ruidos se van a terminar, siendo la ausencia de ruidos que nos indican la presión diastólica en adultos. Y bueno, el audio ahí se puede, no sé si se puede escuchar, ahí se van a identificar los 5 ruidos. Creo que es habilitar edición. Tienes que poner tu exposición en presentación de PPT para que puedas escuchar el sonido. Tu compañero de grupo tiene que poner en presentación de diapositivas para que tu sonido se escuche. Me indica, profesor, si se puede escuchar. Ay. Empezó el cuadro. Otro. ¿Tu icono está linkeado con el sonido? Sí lo había puesto, pero no sé qué pasó, creo que se borró el sonido. Pero bueno, acá en el video creo que también está, pero este video es una parte donde explica cómo nosotros vamos a colocar lo que vendría a ser el tensiómetro, ¿no? El brazalete. Este lo voy a poner ahí sin sonido mientras le voy a explicar esto. Bueno, aquí nos vamos a ubicar primero, como vemos en el video, 3 dedos por encima del brazo para tener acceso a la palpación y a la auscultación de la arteria braquial. Luego vamos a colocar el brazalete del tensiómetro, ni muy ajustado y ni muy suelto. Colocamos en el soporte el manómetro para poder ver los valores que nos dará la presión arterial, donde nos vamos a asegurar que la perilla del insuflador se encuentre cerrada para que el aire no se escape cuando insuflemos. Y es ahí donde luego de ello vamos a palpar la arteria braquial hasta sentirla, ¿no? Y bueno, una vez que ahí donde va a sentir la arteria braquial, la presión, una vez que sentimos la arteria braquial, vamos a insuflar, como vemos ahí con la perilla, lentamente, hasta que dejemos de sentir sus latidos. Cuando eso sucede, nos estaría indicando la presión arterial sistólica, y a partir de ahí insuflamos solo un poco más de 30 milímetros de mercurio. La campaña es ahí inmediatamente después, donde colocamos el diafragma del estetoscopio sobre la arteria braquial. Es ahí donde, una vez que hemos colocado el diafragma, donde palpamos la arteria braquial, comenzamos a liberar la presión del brazalete mediante la perilla del insuflador. Y lo vamos a abrir lentamente, como vemos ahí.
hasta que escuchemos el primer ruido, ¿no? Que vendría a ser el sonido del Korokov, que nos estaría indicando la presión arterial sistólica. Así podremos ver que lo acompaña el primer movimiento de la perilla del manómetro. Aquí podemos escuchar el audio. Aquí. Ahí donde termina, y es ahí donde nos indicaría el quinto sonido del Korokov, ¿no? Esta vendría a ser un ejemplo de cómo sería con el tensiómetro manual. Y bueno, como conclusión de nuestro grupo, medir la presión arterial sería muy importante porque las arterias se pueden estropear y dar problemas de falta de un riesgo sanguíneo en órganos importantes como el corazón o el cerebro. Estas vendrían a ser nuestras bibliografías y muchas gracias por su atención. Ok, muy bien, Maylin. Muy bien. Al grupo, Disculpe el inconveniente con la conexión. no te preocupes. La exposición estaba muy bien para los dos grupos. No hay ningún inconveniente. Está muy bien. Entonces ya nos estaríamos viendo el día jueves para la práctica, que si no me equivoco también va a ser virtual. Entonces vamos a tener que coordinar cómo es que vamos a hacer esa práctica virtual. Dime, Héctor. No, nada, doctor, solo le quería hacer hincapié de que se han suspendido las clases esta semana. Presenciales. Presenciales. Así es, sí. Por eso la práctica del día jueves voy a coordinar si es que se va a hacer virtual o se va a postergar, ¿correcto? Vamos a ver. Lo más probable es que se haga virtual, ya tendríamos que ver ahí de qué manera lo hacemos. Felizmente es solo presión arterial la práctica que se tiene que hacer. Y ya estaremos comunicándonos todos a través de tu persona para ver cómo se desarrolla esa práctica, ¿sí? ¿Alguna consulta o pregunta adicional? Muy bien, chicos. Debido a la hora, me parece que algunos ya se retiraron porque estaban con clase de otro curso. Entonces hemos terminado por hoy día. Descansen muy bien. Felicitaciones a todos, ¿sí? Hasta luego. Hasta luego, doctor. Gracias, doctor. Hasta luego. Chao. Hasta luego, doctor. Cuídense, descansen.